Muy buenos días a todos. Buenos días. Buen día, doctor. Vamos a iniciar con la sesión académica del día de hoy. Un tema importante en cuanto a nuestra práctica médica diaria. Hoy vamos a tener el patrocinio de Laboratorios Ilanes, a quienes les agradecemos por la atención que tienen para con nuestra asociación, al doctor Alfredo Emilio Miranda, quien va a ser nuestro ponente y quien nos va a pues a orientar sobre este tema tan interesante. Vamos a iniciar. Muchísimas gracias por su presencia y su atención. Adelante, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, mire, vamos a hablar de un tema que se llama deterioro cognitivo. Me voy a estar movilizando porque no sé si se escucha bien en todas partes y no me gusta quedarme quieto en un solo lado. ¿De acuerdo? El deterioro cognitivo son un espectro de patologías vasculares cerebrales que contribuyen a cualquier tipo de deterioro neurológico. Debemos recordar algo importante, que el examen neurológico siempre en todo paciente empieza desde afuera. ¿De acuerdo? Empieza desde afuera quiere decir que tiene que empezar desde la sala de espera. Recuerden, o sea, es importante siempre considerar esta parte en el que nosotros debemos de desplazarnos de donde estamos nosotros en la consulta e ir a buscar en qué parte está ubicado, cómo está ubicado, en qué actitud, cómo está sentado, qué está haciendo el paciente o qué es lo que está diciendo, platicando o conversando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar lugar a esto de aquí. Vean, ustedes ya van a poder notar este tipo de diferencias. La diferencia en estas tres cosas que estoy poniendo acá, ¿de acuerdo? Son las que nos van a ayudar a poder saber si el paciente está en una condición mental adecuada, ¿de acuerdo? Estos signos y síntomas, la pregunta que sigue es, ¿alguno de ustedes sabe qué o de qué se alimenta el cerebro? Glucosa. ¿Algo más? ¿Cuál? Grasas, ¿qué más? Oxígeno, lipoproteínas. Ahora la pregunta es, ¿por dónde le llega eso al cerebro? Por la sangre. ¿Y por dónde llega la sangre? Sistema vascular. Arterias, venas. A ver, ok, yo les pregunto una cosa. ¿Recuerdan ustedes en el pregrado, la sangre oxigenada por dónde llega? Por las arterias. ¿Y la sangre sucia o el desecho por dónde se va? Y se acuerdan que le poníamos un color rojo y un color azul, que originalmente si uno lo ve no tiene ni color rojo ni color azul. ¿De acuerdo? Ok. Sí, bueno, en ciertas ocasiones y depende de las circunstancias. Pero esto es para que ustedes tengan una idea. Les pregunto, ¿cuántas arterias llegan al cerebro? ¿Por dónde, por qué arterias llega la sangre al cerebro? Carótidas son unas, ¿y las otras? Nos llega por 4 lados. Bueno, por 2 lados y son 4 tubos. 2 tubos adelante y 2 tubos atrás. ¿De acuerdo? Los tubos adelante son las arterias carótidas. ¿Cuántas son? 2. 2, derecha e izquierda. ¿Y las vertebrales cuántas son? ¿Cuántas? 2. ¿Qué lados? ¿Cuántos cuellos tienen ustedes? 1. ¿Ok? Y esto les digo ¿por qué? Porque les va a tocar en alguna ocasión ver algún ultrasonido Doppler de vasos de cuello y que les van a decir, doctor, ¿lo quiere de cuello izquierdo o cuello derecho? ¿De acuerdo? Pasa, no es irreal. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver aquí? Para ver si estas arterias están completamente destapadas, y esto tiene que ver con esto. Vean ustedes estas cositas azules que nos van a detectar qué tanto o qué tipo o qué extensión tiene la falta de riego sanguíneo. Esto que ustedes ven aquí es simplemente una estadística de cómo está la situación ahora. Les pregunto,
¿Alguno de ustedes en alguna ocasión ha tenido de estos niños que llegan a la consulta y que dicen, sí, le traigo a mi hijo porque la maestra de la escuela me dice que es hiperactivo? ¿Qué otra cosa? Que no aprende. Exacto. Entonces yo les pregunto algo, ¿esto es de cuándo para acá? ¿Cuánto tiempo tiene esto? Tiene poco realmente, pero en el sentido estricto, esto siempre ha existido. Seguramente nosotros en la primaria tuvimos compañeros, o nosotros mismos éramos hiperactivos, teníamos déficit de atención. Entonces, esto que ustedes ven aquí no es otra cosa que una realidad de algo que está ocurriendo, pero más bien ahora está estadificándose. ¿De acuerdo? No es algo que pasa por la capa de ozono, ni que por la quinta, sexta o novena transformación, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Es algo que ya está pasando y ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora nos estamos percatando y estamos diagnosticando las cosas de una manera más adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que esto nos va a determinar que a largo plazo estos pacientes esto nos va a dar algo que se llama incidencia y prevalencia. La prevalencia es ver cuánto tiempo a lo largo del tiempo va a tardar este paciente, de acuerdo al pronóstico que tenga, en tener algún tipo, signo o dato de deterioro. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el oxígeno llega a través de la sangre va al cerebro y el cerebro come sangre, ¿cierto? ¿Por dónde le llega? Por las arterias. ¿Cuáles son? Carótidas y vertebrales. ¿El examen neurológico empieza desde dónde? Desde afuera de la sala. ¿Esto para qué sirve o qué tiene que ver? Si ustedes le dicen, por ejemplo, paciente, espero que no haya algún homónimo, ¿no? Paciente Carlos Pérez, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Se levantan de su trono, ¿sí? Del trono muy cómodo que tienen en el consultorio donde nadie los llama, así, Pepita, ¿no? Cecilia, ¿quién sigue? ¿No? Parece peor que cita del presidente o del rey, ¿no? Entonces se paran de su trono y van a buscar al dintel de la puerta y se asoman, por ejemplo, Carlos Pérez, y ustedes se dan cuenta, en la parte de allá está el señor Carlos Pérez sentado con la pierna cruzada, leyendo, viendo el teléfono, platicando con el vecino, conversando, y ustedes van viendo qué cosa, parte del examen neurológico y parte de qué cosa, ¿cómo? Actitud, orientado, desorientado, platicando, conversando. Y entonces viene el señor Carlos Pérez y se para y se va con la hija y se va para allá y se va para acá y empieza a caminar y ustedes van viendo cómo viene caminando normal, viene cojeando, se va de un lado, se va del otro y así de esta manera ustedes pueden determinar si esto tiene algún tipo de déficit neurológico, ya lo van a ir viendo así, ¿de acuerdo? Nosotros obviamente en la parte de la historia clínica vamos a determinar qué cosa, las comorbilidades. Oiga, tiene antecedentes, fuma, toma, hipertenso, diabético, ¿de acuerdo? El examen neurológico empieza desde afuera. Ya ustedes ya van viendo cómo está fuerza muscular, van viendo cómo está orientado, desorientado, se sienta, agarra su silla, se acomoda bien, ¿no? O algunos se sientan perfecto y son mutistas. ¿Y qué dice Buenas tardes, doctor. Le traigo a mi papá, porque a ver, ¿quién es el paciente? A mi papá. Entonces, señor, ¿cuál es su nombre? Es que no escucha bien. Entonces, se paran ustedes nuevamente de su trono, ¿no? Se acercan. ¿De qué lado escucha mejor? Del izquierdo. Y eso les va a ayudar, ¿por qué? Porque si yo me pongo de uno u otro lado, yo voy a poder determinar de qué lado es una hipoacusia real o no. Si yo le hablo de acá, o le hablo de acá, o le hablo en el centro. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver todo esto que nos está diciendo el doctor con deterioro neurológico? Esto, la localización y el lugar de los infartos, puesto que en el cerebro se producen una serie de funciones que son funciones intermedias y superiores que nos van a determinar hacer lo que están haciendo todos ustedes en este momento y otros no. O sea, unos estamos comiendo, tomando algo, escuchando, acomodándome, pero estoy con el oído, estoy viendo qué es lo que me está diciendo. Y ya que el doctor está diciendo aquí, entonces yo presto un poco más de atención todavía. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué? Porque si hay una alteración en la circulación, no va a haber una capacidad para poder determinar la cantidad de funciones hacia una función u otra. ¿Hasta ahí está claro o ya nos confundimos? ¿Sí?
¿Qué come el cerebro? Sangre. ¿Por dónde le llega? Por las arterias. ¿Cuántas arterias, por cuántas arterias nos llega? ¿Cuáles son? Carótidas y vertebrales. Ok. ¿Qué estudio me va a ayudar a mí para saber las arterias carótidas y vertebrales si están limpias o no? Ultrasonido Doppler de vasos de cuello. ¿Cómo? Ay, yo le voy a decir ultrasonido. No. Ultrasonido Doppler de vasos de cuello. ¿Por qué? Porque ustedes piden un ultrasonido Doppler de cuello, les van a dar tiroides, paratiroides, etc. Ustedes piden ultrasonido de cuello, no. Ultrasonido Doppler, ¿de dónde? Ultrasonido Doppler de vasos de cuello. Entonces ya saben ustedes que tenemos nosotros un solo cuello y ahí tienen que reportarles ¿qué cosa? 4 tubos. ¿Cuáles son los 4 tubos? Y vertebrales. ¿Qué es lo que van a ver ustedes? Esto, que la velocidad y la disposición del tubo esté bien, de manera que el tubo esté destapado, no esté tapado, y me van a decir, yo les pregunto una cosa, si ustedes alguna vez han conducido coche, ¿sí? ¿Algunos? ¿Quién no? ¿Todos sí? ¿Todos coches sí? ¿Bicicleta? También. ¿Moto? Va. Entonces yo les pregunto una cosa, si hay mucho tráfico, está muy congestionado, no para las motos, sino para los vehículos, ¿qué pasa? ¿Van a más velocidad o a menos velocidad? Menos velocidad. Entonces, ese es un punto importante porque ustedes van a revisar en el estudio que el estudio tenga ¿qué cosa? Que las velocidades derecha e izquierda sean de la misma velocidad, derecha e izquierda. O sea, que no sea más veloz la derecha o la izquierda, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar también si la arteria está o no está tapada o obstruida, ¿de acuerdo? Pregunto, ¿alguien sabe qué es un evento vascular cerebral? No se peleen, ¿eh? La disminución del flujo sanguíneo Ajá. a nivel cerebral. A nivel evento vascular cerebral. Evento vascular, o sea, es un evento que ocurrió en algún vaso del cerebro, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿cuántos tipos de eventos vasculares cerebrales ustedes recuerdan? Hemorrágico e isquémico. Ajá, yo les pregunto una cosa, ¿por qué se tapa una arteria? Colesterol. Acuérdense, recuerden algo importante, yo siempre les digo lo siguiente, nosotros usualmente cuando estudiamos medicina, por lo general siempre tratamos de tener nuestro círculo de médicos. Nosotros somos el círculo de médicos, no somos el círculo de arquitectos, ni el círculo de ingenieros. Nosotros somos los médicos, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué ocurre? Que uno siempre empieza a volver complejo, a complicarse la vida cuando uno estudia. Ustedes se dan cuenta que siempre nunca usan el término más sencillo, siempre usan el más complicado. Si el paciente me llega con la ceja un poco levantada o es de esos pacientes que googlean todo, ustedes se ponen más recios todavía, más fuertes y empiezan ya ustedes a hablar de la aterosclerosis. En este caso está bastante complicada porque resulta que debido a la diabetes y a la hipoperfusión, que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero lo dicen. ¿Qué quiere decir con esto? Mental superior. Hay que hacer sencillo lo complicado. ¿De acuerdo? Entiendo los términos, pero recuerden, para que yo me pueda aprender toda esa cantidad de cosas cuando estudié medicina, tuve que empezar a desmenuzar todo porque estarme aprendiendo una palabra en latín, ¿no? O luego los números de los pares craneales en números romanos. ¿Por qué no pueden ser números arábigos? ¿Me explico? ¿Por qué tienen que hacerlos complicados? ¿Qué tapa una arteria? Fácil, rápido. 3 cosas. Grasa, calcio o sangre. Fin. Ahora sí, pongámonos técnicos. Hiperviscosidad de la sangre de acuerdo a una hiperdensidad, a lo mejor una aterosclerosis, de acuerdo, o una placa muy densa, una placa mixta, placa inestable. Pongamos los términos complicados. Sencillo, grasa, calcio, coágulo. ¿Va? Vean los ejemplos. Una arteria y otra cosa importante, nos falta la número 3, que es
¿Qué cosa? Una arteria que se aplasta o comprime. ¿De acuerdo? Estas arterias que se aplastan o comprimen, les pregunto yo, ¿la sangre es buena o es mala? Pero depende. Depende de qué. ¿Dónde esté? Si Por- está dentro del torrente sanguíneo es buena, si está fuera es malísima. La sangre es buenaza por dentro. Exacto. Es el peor veneno por fuera. Porque la sangre, fíjense, el tubo de la arteria, yo siempre me voy a estar yendo como por la rama porque de una cosa me lleva a la otra. Así que, por favor, cualquier cosa me regresa nuevamente ahí porque luego me voy de largo. El tubo está preparado y distribuido listo para que reciba sangre por dentro. La capa de afuera del tubo, ¿de acuerdo? No está preparada para eso. Por tanto, si un paciente, si yo hago un experimento y a un tubo, a una arteria, le pongo sangre, el tubo se va a aplastar o colapsar. ¿De acuerdo? Evento vascular cerebral. 2. Isquémico, hemorrágico. Isquémico es porque se obstruyó, se murió algo, ¿cierto? Porque dejó de circular sangre, ya no llegó más sangre. Aquí, como ven ustedes, el cerebro es como un árbol invertido, como que las raíces están hacia arriba, ¿cierto? Y luego un tronco grande se hace mediano, se hace chiquitito, chiquititito, y hasta que es una arteriola o algo muy pequeñito hasta este punto. ¿De acuerdo? Ahora imagínense ustedes un pequeño proyectil de estos, vean aquí, ¿sí ven? Una placa, un pedacito chiquititito que se salga, un coagulito pequeñito, como que ustedes lo ponen en un tubo a presión. ¿Qué va a pasar? Va a viajar vertiginosamente hasta que vaya un monto que va a tapar o obstruir algo. Les pregunto una cosa, ¿alguien sabe más o menos cuántos infartos, si tienen o no infartos, cada uno de ustedes? ¿No? Si nosotros nos hacemos una resonancia magnética con un protocolo vascular, así como de aburridos, y que nos paguen la resonancia, ¿no? Resulta que vamos a hacer una competencia de quién tiene más infartos y quién no. ¿De acuerdo? Y ustedes están platicando, conversando como si nada, y resulta que ahí empezamos 14, 12, 20, 10, 8, 9, 7, 14, 22, 8, 4, y digo, ¿qué? O sea, la cantidad de infartos y los infartos pequeños, porque los infartos son... Exacto. ¿Qué síntomas da el infarto? Depende de qué, de esto que vieron ustedes acá. De la localización. Depende de dónde esté. Vean, miren, puntos azules, ¿sí ven? Entonces, si aquí tenemos dos lados, fíjense, mesa izquierda y mesa derecha para mí, ¿no verdad? Y resulta que este lado izquierdo es el que me hace mover, ¿qué cosa? El cuerpo del lado derecho. Y este lado derecho para mí es el que hace mover el cuerpo del lado izquierdo. Y resulta que por algún motivo, miren, vamos a usar justamente esos tres lugares vacíos. Y resulta que justo aquí ellos son los que se encargan de mover los brazos y ellos son los que se encargan de mover las piernas, pero no están. Entonces, en ese momento quiere decir que el paciente no puede mover las piernas, ¿cierto o no? Ok, entonces fíjense bien, si en cambio resulta que me da un infarto aquí, no, aquí me da y se murió esta parte, ya esta parte, aquí miren, ya no está. Pero ellos mueven el brazo, ellos mueven la pierna, ellos hacen hablar, ellos hacen comprender. Y esto de acá, pues, ahorita veo, pero aquí se infartó. El paciente está como si nada. Está como si nada, sin ningún síntoma, porque el infarto es igual de sintomático que ¿quién? Que la hipertensión. ¿De acuerdo? ¿O a poco no han estado ustedes, les ha llegado, ay doctor, yo vengo porque estoy súper hipertenso, porque, ¿qué cree? Que he estado con mucho dolor de cabeza, doctor. Dolor de cabeza y mareo. ¿Eso es síntoma de hipertensión? No. Si alguien no es hipertenso, no lo va a saber. Ya los hipertensos sabemos que no es un síntoma real. De hecho, los efectos de masa y la gran mayoría de cosas no da síntomas porque son asintomáticos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los signos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta? Aquel paciente, ¿de acuerdo?, que resulta que empieza desde días previos con ciertos pequeños mareos. ¿De acuerdo?
Estoy con mareíto, y ustedes están colesterol, triglicéridos, ¿no? Les pregunto yo, ¿saben ustedes cuál es el primer lugar o el primer órgano del cuerpo donde llega la sangre a la cabecita? ¿Saben ustedes? Las arterias por el cuello suben. ¿Saben ustedes cuál es el primer órgano del sistema nervioso central? Órgano por decirle, por acuñarle un término, porque no es un órgano. Bueno, es un órgano que es el órgano de qué? El órgano auditivo. Cuando un paciente tiene un latigazo, tiene un accidente, golpe, caída, enfrenón, alcance o algo, ustedes se han dado cuenta que uno de los primeros síntomas que viene después, ¿cuál es? Estoy un poco mareado. ¿Por qué? Porque resulta que el cuellito tiene una forma, el cuello, mírenme acá, tiene una forma ¿de qué? ¿De qué? De S, exacto. Y en el momento en que yo tengo un accidente de tránsito, voy a tomar esa servilleta, ¿va? En el momento que yo tengo un accidente, fíjense acá, si el paciente tiene una forma de S y de repente, después del accidente, ustedes ven y dice que tiene rectificación de columna, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si alguien ha conducido coche, en las curvas, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Bajan o suben la velocidad? En una curva, nosotros, antes de la curva, bajamos la velocidad y luego al tomar la curva, acelero un poco, porque si hemos conducido a velocidad y yo bajo la velocidad o freno justo en la curva, ¿qué va a pasar? Exacto, me voy de lado. Correcto. Entonces, en una curva, ¿qué hacemos? Aceleramos, exactamente. Entonces, previo a la curva se disminuye la velocidad y luego se acelera para tomar bien toda la curva. Entonces, por eso es que es el primer síntoma que encontramos. ¿Por qué? Porque el paciente que está acostumbrado a tener una arteria curva, con una velocidad constante curva, de repente un buen día tiene alcance, tope, enfrenón o hace un latigazo en el cuellito. ¿Qué ocurre? Que el cuellito se pone derecho. Entonces, si yo voy en una curva y voy a velocidad en una carretera, estoy en una velocidad constante, ¿estamos de acuerdo? Y de repente llego al pueblo o a la ciudad y hay un tope y tengo que doblar a la derecha, ¿qué hago? Freno, en teoría, veo que no viene coche ni carro y doblo a la derecha o doblo a la izquierda, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Sí tengo varios sís o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que disminuir la velocidad para girar a la derecha en 90 grados, ¿cierto? Imagínense ustedes qué le pasa al cerebro si en el momento de entrar en la parte del cuellito, yo ya perdí la curva y eso está derecho y tiene que entrar así. Antes estaba así, mírenme acá, y ahora está así, ¿cierto? Entonces disminuye la velocidad y por eso el primer síntoma es el mareo, ¿de acuerdo? Otra vez, ¿y qué tiene que ver eso con el deterioro cognitivo? Fíjense bien, la cantidad de sangre que me llega a la cabecita, al final de cuentas, va a ser, si yo a partir de ahora, fíjense bien, empiezo a comer exactamente la mitad de lo que estamos comiendo, ¿sí? Voy a comer solo la mitad, nada más, todos los platos, desayuno, comida y cena, solo la mitad. ¿Qué va a pasar? Que me va a dar hambre al rato y voy a seguir comiendo la mitad. ¿Y qué va a pasar? Que a largo plazo voy a empezar a bajar de peso, ¿cierto o no? Y potencialmente me voy a desnutrir, ¿cierto? Entonces, imagínense un cerebro que lenta, continua y frecuentemente está recibiendo la menor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque esto está tapado. Y ustedes se percatan que en el ultrasonido Doppler de vasos de cuello, ese cerebro ya no tiene el calibre de las arterias, préstenme atención, el calibre ya no está al 100, está al 50, está al 40. Pregunto yo, ¿cuántos de ustedes se han hecho un ultrasonido Doppler de vasos de cuello? De chisme podría ser una buena idea que se hagan algunos. ¿Y qué van a hacer? Van a darse cuenta que algunos pueden tener
obstrucción, placa, les van a reportar. Placa que obstruye y obstruye el 15%, el 20%, el 30%, el 50%, el 70%, ¿me explico? Entonces, esas obstrucciones, imagínense ustedes y tradúzcanlo así. A largo plazo, ese cerebro en la parte de la cabecita va a empezar paulatinamente a tener cada vez menos sangre, menos lo que dijeron al principio, menos oxígeno, menos glucosa, menos grasa, menos todo, ¿cierto o no? Entonces, ese cerebro se va a empezar a adelgazar o se va a empezar a atrofiar. Entonces, si ustedes le ponen esa obstrucción y seguimos comiendo como si nada pasara, cuando cumplamos más de 50, 60, 70, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a ver los estragos. Algunos de nosotros los vemos antes. ¿De acuerdo? Entonces, justamente este tipo de cosas, vean cómo se obstruye la arteria completamente. Entonces, hasta ahí, examen neurológico empieza afuera. O sea, hay que levantarse del trono. ¿Ok? Del trono me refiero al del asiento del consultorio, no al otro. ¿De acuerdo? Exacto. ¿Ok? Muy bien. 2, ¿qué van a ver? ¿Cómo está el paciente? ¿En qué actitud está? ¿Qué está haciendo? Pierna cruzada, conversando, platicando. Número 2, exámenes y factores de riesgo. ¿Cuáles son? Hipertensión, diabetes, que si fuma, que si no fuma, que si es alcohólico, que si no es alcohólico, que si ha consumido drogas, que si no. ¿De acuerdo? ¿Qué estudio yo debería pedir como primer contacto? Importante y vital, aparte del estudio de sangre que es biometría, química sanguínea, electrolitos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el estudio que acabamos de hablar ahorita? Es ultrasonido 3, acuérdense, ultrasonido, Doppler, vasos de cuello. Eso para no ponerle en 5, porque luego dice, uy, son 5. Ultrasonido, Doppler de vasos de cuello. ¿Y qué me va a decir ahorita eso? ¿Cómo está la cantidad de sangre que llega a la cabecita? ¿De acuerdo? Entonces, eso me va a determinar o separar en aterosclerosis y arteriosclerosis. Les pregunto yo, ¿alguien sabe cómo disminuir o para qué sirven las estatinas? No se peleen. Estabilizar la placa. ¿Cómo la estabiliza? No se pongan técnicos, ¿eh? ¿Cómo la estabiliza? Háganlo sencillo. ¿Alguien ha visto alguna vez en alguna calle de esta ciudad o de este estado, alguna vez alguien ha visto que hay baches? ¿Alguien los ha visto alguna vez? Sí. ¿Sí? Los pueden googlear si no. ¿De acuerdo? Si ustedes ven un bache, cuando son tiempos de elecciones, ¿qué va a pasar? Los van a parchar. ¿Y cómo los parchan? Digo, aparte que siempre los parchan en horas hábiles porque nadie trabaja en la madrugada. O sea, tienen que tratar de perjudicar al otro porque es horario de oficina. Entonces, ¿cómo lo parchan? Le ponen una cosa negra, ¿cierto? Chapopote, exacto. ¿Y qué hacen después? Lo aplanan o le hacen con esa cosa ahí o le ponen un rodillo grande. Ese rodillo grande que ustedes han visto alguna vez equivale al mecanismo de acción de las estatinas. Vean esto. No sé si se alcanza a ver esto como agrietado, ¿sí ven? ¿Se ve hasta atrás? Con mucho esfuerzo se puede ver que es como que si estuviera desmoronándose. ¿Alguien alguna vez ha visto una de estas baterías AA o AAA cuando la dejan en la secadora o en el oftalmoscopio N cantidad de tiempo o en el control remoto del aire acondicionado que nunca lo usan o el del televisor, ¿no? Y no lo cambian porque sigue funcionando y resulta que se dan cuenta que lo abren y está repleto de óxido, de sarro, y cuando ustedes sacan la pila o la batería, ¿qué pasa? Se desmorona y sale un polvito. Eso pasa exactamente aquí cuando la sangre toma contacto con esa placa de la arteria que está agrietada. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada que ver con tomar agua. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con la consistencia de la placa, porque ¿qué tapa una arteria? Exacto. Para la sangre, para ese coágulo de sangre, ¿qué hay? Ácido acetil esquílico. No vamos a decir marcas, luego me matan. ¿De acuerdo? Para la grasa, ¿qué hay? Para la grasa hay las estatinas, para la grasa hay la dieta. ¿De acuerdo? Y para el calcio, pues, el rescate vascular. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto quiero decirles por qué. Si ustedes tienen un paciente que tiene una obstrucción del 80, 85, 60, 65, 95%, lo que sea, no necesariamente ese paciente a lo largo del tiempo va a estar exactamente igual. Si ustedes a ese paciente le dan ese medicamento, a los 6 meses que le hacen el control, ustedes se van a dar cuenta de que eso ya no está obstruido al 60, sino que está al 30, al 20. ¿Depende de qué? De la alimentación. Exacto. Traten de cambiarle el término dieta por alimentación, porque yo se los puedo decir uno como, no le puedo decir como ex gordo, porque todavía lo soy, pero uno como subió de peso, a nosotros no nos gusta y nos choca que nos digan la palabra dieta, porque uno tiende a dejarla. O sea, dieta es como un antibiótico, tanto tiempo y la dejo. No, plan de alimentación, porque con eso voy a cambiar para siempre mi manera de alimentarme, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes no complementan una alimentación adecuada con una estatina, no les va a servir de nada. Bueno, va a servir para que consuman el fármaco N cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Pero no va a tener ninguna resolución. Ustedes van a ver, esto es real. Ustedes regulen al paciente la alimentación, tampoco siendo estrictos, pero que se regule adecuadamente y que tenga estatinas, y van a ver en ese ultrasonido previo, 80% a los 6 meses, que es el tiempo mínimo. ¿Cuánto? 40 o 20% inclusive. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque justamente este tipo de cosas a largo plazo va a estarme tapando y va a hacer que constantemente empiece yo a tener un deterioro cognitivo que va a ser al principio agudo y luego crónico. Les pregunto yo, ustedes que me están viendo que me estoy dando vueltas, ¿alguien sabe dónde dejé mis lentes? Los traes puestos. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes eso? Porque nosotros justamente tenemos un problema que nos enrutinamos. ¿Qué? Nos enrutinamos. Ustedes están haciendo muchas acciones sin pensar. Claro, no va a faltar aquí el filósofo, no, perdóname, yo siempre pienso lo que no. Nosotros nos enrutinamos. Ahorita vienen hasta acá, probablemente algunos saben dónde queda esto, saben dónde está el consultorio, la oficina, y resulta que todos los días hacen exactamente lo mismo. Me levanto, que por la derecha, que ayer me levanté con la derecha, hoy me voy a levantar con la izquierda, me cambio la pijama, algunos se bañan, otros no, ¿de acuerdo? Me lavo los dientes en la mañana, voy a hacer esto, voy a desayunar, algunos ni desayunan, porque ya voy a ir a desayunar allá a la charla, ¿de acuerdo? Se van peinando y todos hacen exactamente lo mismo, con las mismas manos y las mismas piernas. Alguien me decía en alguna charla, ni modo, doctor, que pida otras para usarlas, ¿no? Pero dense cuenta, les pregunto yo, ¿cuántos de ustedes son diestros? O sea, escriben con la derecha. Ok, ¿cuántos escriben con la izquierda? Los que no levantaron la mano es que no escriben. No, a ver, es importante una cosa. Uno nace con algo. Entonces les pregunto, yo soy ambidiestro, pero yo soy diestro. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿quiénes aprendieron o se les hace más cómodo la derecha? ¿Sí? Ya hay más manos, ahora sí. Entonces estaba mal formulada la pregunta. ¿Quién se les hace más cómodo con la izquierda? ¿Nada más la escritura o otra? En general las cosas. ¿Sí? Ahora, fíjense bien en este detalle. Ustedes van a estar acostumbrados, les pregunto, los que son diestros siempre, usualmente, se lavan los dientes con la mano derecha. Porque por más de que sean ambidiestros, no lo van a hacer. Esa es la realidad. En la charla con todos los compañeros, sí, yo escribo hasta con la pierna derecha y con la pierna izquierda. Entonces, órale, compañero. ¿De acuerdo? No. En la práctica lo hacemos así siempre. Mano derecha, mano izquierda. Entonces, si nosotros a partir de ahora nos empezamos a lavar los dientes con la mano contraria, me voy a lavar con la mano izquierda, van a ver qué va a pasar. Que van a pensar cómo lavarse los dientes, porque van a chocar el cepillo con el diente. ¿Sí o no? O los que se peinan siempre con la derecha, ahora peínense con la izquierda. A ver cómo les va a ir. ¿De acuerdo? O las niñas, a partir de ahora, ya no nos vamos a abrochar el brasier con la mano derecha, sino con la mano izquierda. A ver cómo les va. ¿De acuerdo? O la ropa, ya me la voy a empezar a sacar ahora con la izquierda y voy a usar como que la derecha ya no la tengo.
Voy a agarrar las llaves del coche y voy a abrirlo con la mano izquierda. ¿De acuerdo? Voy a abrir la casa con la mano izquierda, voy a abrir la oficina con la mano izquierda y voy a empezar a hacer ahora bolita, palito para empezar a aprender a escribir con la mano izquierda. ¿Qué va a pasar ahí? Y ustedes es como que estuvieran haciendo actividad física con el cerebro. Exacto. O sea, están creando un nuevo centro de movilidad y de sensibilidad donde no lo tenían. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante porque ese tipo de cosas nos llevan a nosotros al deterioro cognitivo. ¿De acuerdo? Justamente, infartos, localización, ubicación y cómo está, nos va a llevar. Si el infarto obviamente está en un lado, vamos a saber nosotros. Si está del lado izquierdo, el paciente no mueve del lado derecho. En general, les pregunto yo, ¿cómo identifican ustedes cuando un paciente tiene o no un infarto? Porque el paciente algo trae. Acuérdense, hay que hacerlo sencillo. El paciente les llega a urgencias y el paciente ya llega hablando y platicando. Entonces, lenguaje no es. Los ojitos y la niña de los ojos lo siguen para donde ustedes van. Entonces, en los ojitos y visión no es. Pase, tome asiento, va, agarra, se sienta o se sube a la camilla y se acuesta, ¿de acuerdo? Entonces, movilidad no es. Pero ustedes se dan cuenta aquel que llega, y fíjense acá, y llega a veces arrastrando una piernita, ¿de acuerdo? O llega agarrando una de la otra, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno de lo neurológico? Que lo neurológico no se imita. ¿Qué quiere decir esto? No lo entiendo, doctor. ¿Alguna vez han tenido algún paciente ustedes que de repente les llega y les dice, ay, doctor, rápido, es que mi hija se puso mal? ¿Qué tiene? Entonces, ¿cierto o no? Sí. Está toda encorvada. Sí. Ay, haga algo y se pone peor. ¿Cierto o no? ¿No? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Otra vez. La diferencia en algo neurológico es que lo neurológico o es derecho o es izquierdo. Fin. Para que haya una pérdida de la movilidad o una crisis o un movimiento de los dos lados, tiene que este centro estar comprometido. Y este centro es el que nos hace despertar, dormir, acostarnos o tener sueño. Si esto no es, o sea, quiere decir que el paciente, para que esté así, es que tiene que estar inconsciente. Si el paciente dice, es que siento que se me va durmiendo de arriba para abajo, y a veces hay terapias de calor, yo le digo, porque a veces vienen las tías o las mamás y las soban bien y se les quita, ¿no? Y todos están espantados. O sea, normalmente el paciente del infarto viene solo con un familiar. El paciente que tiene un problema de alteración emocional, vienen 17 familiares. ¿Cierto o no? Les puede haber pasado. Entonces, esto les digo para que ustedes puedan identificar. ¿Por qué? Porque para que haya una alteración de los dos lados del cuerpo, debe haber un compromiso del estado de alerta. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna vez ustedes han tenido en el consultorio alguna crisis hipertensiva? ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes en una crisis hipertensiva? ¿Cómo? Primero que no esté daño órgano Uh-huh. y se controla la hipertensión. Se controla la hipertensión. Ok. El examen neurológico empieza desde afuera. Lo van trayendo al paciente. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver tal cual? Es ver cómo viene. Ver si está despierto o está inconsciente. ¿Qué otra cosa sigue? La niña de los ojos. Importantísimo, la niña de los ojos. ¿Está del mismo tamaño o está más grande, más chica una que la otra? Están del mismo tamaño, le pone la luz, se hace chica, se hace grande, están iguales, perfecto. ¿Qué otra cosa? No mueve los brazos o las piernas. Con una plumita, con algo en la planta del pie, mueve un pie, la sensibilidad, o sea, ver si mueve. Sabes que sí retira, sí mueve, ¿no? Y de repente están así, ¡ay! Se levanta, ¿qué me hace? ¿No? Hasta se sienta por las cosquillas.
quiere decir que está consciente, que se incorpora y que todo está bien. Esto les digo por qué. Justamente estos mecanismos que yo les estaba diciendo, les estoy comentando acá, acerca de los microinfartos y todo lo demás, nos va a llevar al lugar a esto, ¿de acuerdo? A que si yo no tengo una clara noción de cómo está la circulación, fíjense bien, les pregunto yo, hablamos del infarto, ¿no, verdad? Estamos, evento vascular cerebral, hemorrágico, isquémico. ¿El isquémico se produce por qué? ¿Obstrucción de qué? Y sangre. Ok, yo les pregunto una cosa, fíjense bien, ¿qué pasa cuando en el momento el cerebro resulta que una parte de la cabecita deja de recibir circulación? Imagínense, este sitio ya no tiene circulación. Inmediatamente, acuérdense que el cerebro y el sistema nervioso es súper chismosísimo, ¿eh? Le encanta el cuento y el argüende. Inmediatamente manda mensaje esta zona al cerebro. Aquí te estoy hablando desde la zona frontal izquierda. No tengo sangre, no tengo sangre. En ese momento, automáticamente el cerebro ejecuta acciones de, se decía en el libro de fisiología, reflejo y huida. ¿Cuáles son? Que viene el cerebro y aprieta las suprarrenales y aprieta las carótidas y hace activar esto que se llama el bulbo carotídeo. ¿Para qué las suprarrenales? Porque producen adrenalina. Y esa adrenalina vienen a unos receptores de aquí y entonces agarran y producen un aprete, todos a apretarse, producen vasoconstricción y el cerebro trata de suplir esa falta de sangre subiendo la presión hasta lo que más dé. ¿Para qué? Para poder o destapar o preservar las zonas alrededor. ¿Alguna vez han estado ustedes en una plática o charla de infarto cerebral? Fuera de lo técnicas que pueden haber sido y un poquito interesantes y algo aburridas. ¿Cierto o no? ¿Qué términos se acuerdan de ahí? Se los voy a refrescar en este momento. Si yo tengo una zona de muerte o infarto, la zona vecina, ¿de acuerdo? Es la zona o área de penumbra. Hay umbral y penumbra. Les pregunto yo, ¿alguna vez han tenido el infortunio de tener algún vecino que en la calle o al frente haya fallecido? ¿Sí? ¿O les ha tocado estar en un velorio? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que pasa en un velorio? Velorio igual a muerte, ¿cierto? Porque ya falleció alguien, ¿no? Entonces alguien lo está velando. Cuando alguien fallece, por ejemplo, vamos a estar aquí, estamos aquí y resulta que el vecino al frente, ¿qué pasó? El señor Don Teófilo ya falleció, no me digas, ¿sí? Y de repente a la media hora está lleno de gente. ¿Quiénes llegan primero? Los que le deben. ¿Sí? Son los primeros. Esos son los deudos. Los que les deben. Los primeros. ¿Quiénes están después? Los familiares y empiezan a congregarse y de repente la casa está repletita hasta afuera, ¿sí o no? Oye, ¿qué pasa ahí? Llega el hijo. Nada, es que falleció el de al frente. No me digas. Y ya fuimos nosotros. No, ahorita vamos. ¿De acuerdo? Entonces eso pasa en los primeros, segundos días porque es la parte de la velación, luego viene el sepelio, ¿cierto? O sea, ¿qué tiene que ver esto otra vez? Este doctor sí que se pasa con tanta cosa. ¿Qué tiene que ver esto con el deterioro cognitivo? Esta zona que se infartó, la parte de los deudos es la parte que corresponde al umbral. La parte que sigue, que son los que están viendo que quién falleció, porque no los dejan entrar por la ventana, es la zona de penumbra, ¿sí? Entonces, ese cerebro está aumentando la presión para que ellos no se queden sin sangre. Y ese paciente llega con nosotros al consultorio o al área de urgencias. ¿Y qué hacemos? Le bajamos la presión. ¿Sí o no? Porque lo primero que hacemos nosotros es que nos espantamos. Porque está, híjole, 175, 168. ¡Uy, no! ¿No? Entonces, imagínense eso. ¿Qué es lo que hacemos usualmente eso? Ahorita lo estabilizo en lo que le doy algo para la presión y de ahí se lo lleva a hacerle el estudio. ¿Sí o no? Sí. Fuera de porque les van a grabar
Pero la verdad, sí, detrás de cámara, sí, la verdad, sí, doctor, sí. Le doy sus gotitas debajo de la lengua, o le pongo tal pastillita, o la presión no baja inmediatamente. Ya no usemos gotas, hay que ponerle nitroprusiato de sodio, lo llaman al de terapia, ¿cierto o no? O no al de terapia, sino al otro que es como más abusado y sabe más, sí, ponle tal cosa. Y le empiezan a poner, ya se bajó la presión y todos en la sala, ay, se le bajó la presión. Esto equivale a cuando estamos nosotros en el jardín regando las plantas con una manguera y llega alguien y dice mamá y le pisa la manguera o pisa algo. ¿Qué va a pasar? Que el chorro baja. En ese momento, ¿qué va a pasar? Que la parte que llega hacia la llave está turgente o dura. Entonces, ese es exactamente el mecanismo del cerebro. El mecanismo del cerebro siempre, decía mi maestro, el doctor Sergio Gómez Yata, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, sobrevive a pesar del médico. ¿De acuerdo? Nosotros llegamos muchas veces a bájale la presión. Hay que mantenerlo con la presión elevada. ¿Y cuál es el tip aquí? Porque van a salir los puristas. ¿De acuerdo? El tip es que lo primero es identificar si el paciente está consciente o inconsciente. 2, si el paciente tiene un daño neurológico, si mueve el bracito, la piernita, la niña de los ojos, si el paciente moviliza o no, o si el paciente tiene algo que se llama una encefalopatía hipertensiva. O sea, hay que revisarlo y tocarlo, cosa que por lo general no hacemos. Porque aunque parezca mentira, hay médicos que yo he visto que dicen, qué asco. O sea, hay que tocarlo, verlo, aquí, para acá, pellizconcito de confianza, cómo mueve, no mueve, si viene. Y lo más importante, ¿qué pasó? Yo les pregunto, viene la siguiente, ¿cuánto tiempo dura el infarto? ¿Cuánto tiempo dura el infarto? Capciosa la pregunta. Parecen de las de objetivos, ¿no? No A, no B, no C, no D, todas las anteriores, ¿no? ¿Sí? El infarto tiene una duración de 10 días. ¿De cuánto? 10 días. El día número 1 es el único que se lo bautizó. ¿Y cómo se llama el día número 1? El ictus. ¿Cómo? Ictus. Ya si quieren poner ya más floripondios técnicos, y ahorita como estamos con el tema ya con el vecino incómodo de arriba, ¿no? Pueden llamarle stroke. ¿De acuerdo? Stroke. ¿De acuerdo? Stroke. Que es el ictus del río Bravo para abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ictus. Día número 1, minuto 1 del infarto. ¿Qué pasó? Mi mamá estaba bien, todo bien, sin ningún problema, y de repente cuando la vi, ya no podía mover un brazo. Amaneció y ya estaba con la boca chueca. Ya no me contestaba bien, ya hablaba incoherencias. ¿Cierto o no? Ese es el ictus. ¿Cuándo es? Eso va minuto y hora. Esto empezó, no sé, ayer a las 9 de la mañana. Entonces ese es el momento 0, minuto 0. Ese es el ictus. Ustedes tienen que reportar ictus, por ejemplo, 10 de junio, 9 de la noche. ¿De acuerdo? A partir de ese momento, ¿para qué sirve? A partir de ese momento, ustedes van a poder determinar el número de horas y de días que pasen. Les pregunto yo, ¿cuál es el momento más crítico de un infarto? ¿Alguien sabe? Las primeras 4 horas. Bueno, esto es una charla de infarto, me estoy un poquito pasando. El momento más crítico de un infarto, o sea, la ventana que nos da para poder revertirlo, se decía antes que eran 3 horas. Hoy por hoy las nuevas guías dicen que pueden llegar a ser hasta 24 horas, pero en un centro especializado. En un lugar donde no tiene tanta cosa son las 3 primeras horas, ¿de acuerdo? ¿Ok? El pico máximo del infarto, ¿cuál es? El pico máximo del infarto es el día 5 más menos 1, ¿de acuerdo? El señor falleció, ¿de acuerdo? En ese momento todo el mundo está en la casa y la gente se retira hasta después de unos días. O sea, esa sala y ese patio queda destrozado, todo sucio, la gente va, entra, sale, o sea, todo queda alborotado en esos días del velorio, ¿cierto o no? Y el sepelio es hasta días después, ¿ok? Nada más quiero que se hagan el concepto en la cabecita. Entonces, fíjense bien, cuando yo me golpeo, me lesiono o una zona se infarta, ¿qué va a pasar? Que esa zona va a tener una inflamación, la cual va a tener su pico máximo, o sea, el momento en el que más inflame es en el día número más menos 1, o sea, día 4, 5 y 6.
Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a tener que estar vigilando al paciente. ¿Por qué? Porque entre 4, 5 y 6, vean esta imagen. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo lo blanco se está pasando al otro lado? ¿De acuerdo? Quiere decir que se está inflamando más de lo normal. Y si el paciente no estaba dormido, se les va a empezar a deteriorar en el día 4, 5 y 6. Ah, fue un infarto, vaya a la casa, lleve nada más ácido acetil salicílico y resulta que me lo regresan espantados al día 4, porque ya no despierta. El paciente debe ser vigilado por lo menos en los primeros 6 días. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Hay que solicitar estudios de imagen. Vean esto de aquí rápidamente. Estos son imágenes de la cabecita, son hasta la parte de arriba. ¿Cómo se ve una tomografía o resonancia? Es facilísimo. Voy a tomar esto un ratito. Préstenme atención. Voy a tapar un poquito aquí. Hay que trazar una línea imaginaria en la mitad. Una línea imaginaria en la mitad. Ahí se ve una línea, pero por favor, línea imaginaria. ¿Sí? Línea imaginaria, ¿ok? ¿Alguna vez han visto ustedes estos dibujitos en los restaurantes que son los individuales que salían, los manteles que salían, esos dibujitos que salían, encuentre las 5 diferencias? ¿Sí se acuerdan? Que eran dibujos igualitos, pero el uno tenía la playera negro con blanco y rojo y el otro tenía rojo, blanco y negro. Eran bastante parecidas. El uno estaba así y el otro estaba así. ¿Cierto? ¿No? O el otro no tenía 2 botones sino tenía 1. Entonces hay que estar pilas y bien abusados viendo a ver cuál es la diferencia. Vean aquí, trazamos una línea imaginaria y debe ser todo igual de un lado y del otro. Y aquí ustedes se pueden dar cuenta de diferencias que hay, ¿sí ven? ¿Cierto o no? Un lado no se parece al otro. ¿Qué es lo que ustedes tienen que buscar? Esto, que el cerebro esté arrugado, vean, arrugado, ¿sí ven? Esas grietas que parecen a las de la nuez, ¿sí? ¿Han visto las nueces? ¿Alguien alguna vez no ha visto una nuez? Ya me pasó en una charla, ¿eh? ¿No? ¿Todos han visto nueces? Sí. Entonces, esas arrugas deben ser similares de un lado y del otro. De manera que si hay algo diferente, quiere decir que hay algún problema o algo raro. Esto, para que ustedes vean, esto es lo que corresponde a la sangre. La sangre es parecida al hueso. Esto blanco es hueso. Entonces, hueso o sangre, blanco. No se pongan con florituras y si es una calcificación, eso es algo que está raro porque está de este lado y no está del otro lado. ¿Cierto o no? Va. Vean aquí. Aquí hay algo raro. Vean acá abajo. ¿Sí ven? Aquí hay una cosa de un lado, pero no está del otro. ¿Cierto? Aquí, vean, hay unas manchas blancas, pero acá hay más manchas blancas de este lado. ¿Sí ven? Aquí hay una cosa negra de este lado y no está del otro lado. ¿Sí ven? Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Alguien sabe cómo se ven los infartos en el cerebro? ¿Qué forma tienen? Lo que lleva a lo siguiente. ¿Alguien alguna vez ha comido pizza tradicional? ¿Pizza? ¿Alguien ha comido pizza? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿De casualidad la pizza que han comido es triangular o son millennials que comen pizzas cuadrangulares y circulares? ¿No? Triangulares, ¿no? ¿Sí se acuerdan que una pizza, la representación gráfica de una pizza es un triángulo, un slice, un pedazo, una rebanada de pizza es un triángulo, ¿no? No nos pongamos en tecnicismos de que si es un triángulo isósceles, escaleno u otra cosa, pero es un triángulo que tiene una base ancha y termina en una punta, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo sí? Vean aquí, si nosotros nos ponemos estrictos aquí, todos los infartos por lo general tienen una forma de algo triangular. Sí, claro, esto puede ser a lo mejor un paralelepípedo, ya si alguien se pone más estricto, pero es una base ancha y un vértice más delgado. Eso es importante, ¿por qué? Porque los va a ayudar a ustedes a identificar que las zonas que se infartan siempre tienen forma de triángulo o porción de pizza, ¿cierto? ¿Ok? Entonces vean así. Zonas que se van a formar así. Vean acá. Vimos aquí, por ejemplo, este. Vean. Bueno, es una porción de, no sé, es una pizza de Costco. Grandota, miren. ¿Sí ven? Pero es una zona de infarto. Entonces, es importante. Hay una charla de evento vascular cerebral donde hablamos acerca de las imágenes, pero es para que identifiquen esto. ¿Y esto por qué? Porque si yo tengo al paciente y veo que tiene un déficit neurológico y le pido un estudio, pero luego dicen, es que me están reportando que no hay nada. Ustedes ya pueden ver porque trazan una línea imaginaria en la mitad y todo lo derecho tiene que ser parecido a lo izquierdo. Entonces, si el paciente no tiene datos de
de esto, de que va a traer una hemorragia o tiene una mancha o que se ve esto de aquí. Fíjense, miren, esto, de que hay algo blanco. Así están, aparentemente la imagen está aparentemente bien, todo gris. No veo nada blanco. En ese momento ustedes ya pueden dar un ácido acetil salicílico. ¿De acuerdo? Y ustedes lo pueden hacer un rescate. Lo pueden coloquialmente desinfartar. ¿De acuerdo? O sea, y no esperan a que llegue el especialista. ¿De acuerdo? Porque ustedes ya pidieron un estudio de imagen y ya les llegó el estudio de imagen. Y ustedes ya lo vieron, trazaron una línea imaginaria en la mitad y ya pueden ver derecho e izquierdo cómo se ve un lado y el otro. Esto es para ustedes, para que les quede, porque es lo que les decía yo, visualmente no es lo mismo ver, ¿de acuerdo? Porque siempre les van a decir, a mí me ha tocado tomografías o resonancias con cosas impresionantemente como estas. Fíjense bien, como estas, vean. ¿Y saben cómo me las reportan? Normal. Sí, normal. Entonces, ¿se ve o no se ve algo raro, no? Ya ustedes ya saben. Línea imaginaria. Y vean cómo esto atraviesa la línea imaginaria, ¿sí o no? Algo hay aquí. Vean acá, vean aquí. ¿Sí ven? Porción de pizza, ¿cierto? Bueno, de pizza grande, ¿no? ¿Sí ven? Pero es algo que lleva algo geográfico triangular. Entonces, en general, esto nos va a determinar nosotros. Hemos visto, examen neurológico empieza desde afuera. ¿De acuerdo? Parte, ultrasonido Doppler de vasos de cuello nos va a decir cómo está la circulación, si está todo libre, si hay alguna obstrucción de algún tipo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Nos van a decir también si este tipo de cosas está tapado o no, porque vemos nosotros algún tipo de deterioro o hay algún tipo de lesión que ya se alcanza a ver en el estudio de imagen. Pedimos exámenes de sangre, biometría hemática, química sanguínea para ver, porque yo les pregunto algo, imagínense un paciente que está todo bien aparentemente y resulta que trae el azúcar en el piso. ¿Qué le puede pasar a ese paciente? Se puede morir. Exacto, porque el azúcar baja más de 70. Es que eso es